buenas tardes. Muchísimas gracias por estar una clase más. Bueno, en realidad es la segunda clase que he organizado desde esta plataforma que llamo ahora Profesor Desempleado. Para quienes no estuvieron en la primera clase, que fue sobre cuál es la estructura más adecuada para poder crear y redactar un discurso, al principio de la clase explicaba algunos de los motivos por los que esta sección se llama Profesor Desempleado y no tiene ya como mucha relevancia explicar a profundidad. Sin embargo, solo quiero decir que es una propuesta de mi parte en donde quiero compartir toda la experiencia y los conocimientos que he acumulado en 6 años de docencia a nivel universidad y tengo un cúmulo de materiales, de presentaciones y de muchas cosas aquí en la cabeza eh, que me gustaría que fueran del conocimiento de todos y que les pueda ser de utilidad en lo que siguen estudiando y que quizás sea una especie de complemento a lo que están haciendo actualmente, como puede ser estudiar o inclusive ya estar desarrollando una iniciativa empresarial o simplemente porque quieren conocer más, quieren aprender más, quieren seguir actualizándose. Y de eso se trata Profesor Desempleado. Es, es un espacio que estaré creando los martes y jueves a partir de las 6 de la tarde en clases en promedio de 50 a 60 minutos, donde les iré ofreciendo diversos temas cada semana, cada clase. Y lo importante aquí es que si ustedes durante estas clases o en alguna clase encuentran un valor en mi trabajo, encuentran que mi trabajo les es de utilidad y les funciona para algunas otras de sus actividades, pues estoy en todo el gusto de que puedan apoyar a este profesor desempleado. Mm, Son aportaciones voluntarias, lo que cada uno en su momento quiera cooperar. Tengo ya habilitado una dirección directa para pagos vía PayPal o para recibir sus aportaciones, sus donaciones de manera voluntaria y es paypal.me/RamiroAcevedo.mx. Esa es una de las opciones que ustedes pueden utilizar si ustedes quieren apoyar a este profesor. Y si no están muy familiarizados con el PayPal, pueden ustedes revisar el texto que acompaña esta publicación y en esta publicación van a encontrar los datos bancarios de HSBC, que es la cuenta del servidor, y van a poder ustedes encontrar tanto el número de cuenta, el número de la tarjeta, el número de transferencia y el beneficiario de la cuenta. Y si quieren hacer una aportación, no hay un mínimo y tampoco hay un máximo, así que si en algún momento ustedes consideran que mi trabajo vale pues una donación, una especie de propina por mi trabajo, pues siempre va a ser bienvenida. Entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Si ustedes quieren interactuar conmigo, el chat es para ustedes. Por favor, escriban sus preguntas en el chat para poder responderlas. Y pues también, ¿por qué no? Si de pronto necesitan una asesoría extra de sus clases, de sus temas, tengo el conocimiento para asesorarlos, pues podemos aprovechar también la hora. Solamente dentro de la hora, porque ya después me es muy complicado por otras cosas que sigo impulsando, pero durante el tiempo en vivo, pues todas sus preguntas a lo que quieran saber, pues estoy para ustedes. Vamos a comenzar entonces. Muchísimas gracias a las personas que vayan a seguir la clase de hoy y se trata de contarles y darles algunas herramientas y consejos para que ustedes puedan leer de forma mucho más efectiva un discurso. Y pues va de la siguiente manera. Lo que voy a hacer el día de hoy es compartirles pantalla de un documento que pues yo ya tengo, elaboré en algún momento para un evento en el que me invitaron a participar
Y de las primeras cosas que quiero que todos tengamos presentes es que la clase de hoy no es cómo redactarlo, cómo estructurarlo. Esa clase ya la impartí en el video anterior y si tienen dudas al respecto, pueden revisar ese video para que tengan más claridad de cómo estructurar un discurso, cuántos párrafos deben de dedicarle a cada uno de los elementos que componen el discurso. En la clase de hoy vamos a trabajar cómo, una vez que ya tengo un discurso impreso o digital, cómo le voy a sacar más provecho para que al leerlo frente a un público, frente a una cámara, lo haga de una manera más efectiva. Aquí tienen ustedes un ejemplo de un discurso de dos cuartillas que equivalen a 2 hojas tamaño carta. Es un documento que, pues, como les decía, ya tengo y que es el que vamos a tomar como ejemplo. Primero, una de las reglas que quiero decirles o recomendaciones es que un discurso que puede ser impreso o un discurso que ustedes pueden leer a través de una pantalla, no de un celular, pero sí de una pantalla de mayor tamaño, les funciona muy bien el saber que nadie más está leyendo ese documento. La única persona que tienen o que tiene la oportunidad de estar leyendo, de estar viendo lo que está escrito, son ustedes, cada uno. Y eso les tiene que ayudar a ayudarse. ¿A qué me refiero con ayúdense? Porque si no hay otra persona que está viendo el discurso impreso, no necesariamente tiene que imprimirse tal como ustedes lo están viendo ahorita en su pantalla. De entrada, vamos a tomar estos 2 primeros párrafos de ejemplo. Yo les recomiendo que si lo vamos a hacer a través de un tamaño de letra, podemos hacerlo mucho más grande, quizás a un 20 o a un 22. Vamos a dejarlo a nivel 22. ¿Por qué hacer un tamaño de letra mucho más grande? Pues primeramente porque eso va a ayudar a nuestra vista, porque un discurso de una letra muy pequeña, quizás refiriéndonos a un Arial 10, a un Arial 9, pues definitivamente ya es un tamaño muy pequeño. Y cuando nosotros lo estamos leyendo, tal vez los nervios, los miedos, inclusive la iluminación del lugar nos pueden jugar chueco y eso va a provocar a que nos perdamos en la lectura o que estemos leyendo un renglón que no es, ya no sepa dónde comencé, dónde termino. Por eso la primera recomendación es que no se vayan o no impriman, no preparen el documento pensando en que tiene que ser una letra moderada porque nadie más lo va a ver. Ustedes mismos ayúdense y cuando lo impriman, vamos a tomar como ejemplo la impresión, utilicen un tamaño de letra mucho más grande. El tamaño anterior de este documento era alrededor de 14 o 16 de tamaño. Aquí la propuesta es que lleguen a un Arial 22, inclusive a un Arial 24. No importa si esto implica llevarse más cuartillas. Si ustedes son de las personas que procuran mucho la optimización del papel y lo quieren hacer solamente digital, pues bueno, ahí está, solamente aumenten el tamaño de la letra. Pero si hay la oportunidad de utilizar papel reciclado, utilizar la hoja de papel por los dos lados para no gastar más hojas de lo debido, pero sí les recomiendo aumentar el tamaño de la letra. Esa es la primera recomendación. Créanme que sus ojos se los van a agradecer. La segunda recomendación que les quiero hacer sobre cómo ayudarte a leer de manera efectiva un discurso es que aquellas palabras en donde ustedes necesiten que sea necesario poner mayor énfasis, poner mayor fuerza en su lectura, por ejemplo,
Dijo la Madre Teresa de Calcuta alguna vez, que a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos sin esa gota. Aquí, para mí, lo importante es hacer mayor énfasis e inflexión en la voz en una gota en el mar, porque esta frase metafórica de la Madre Teresa habla de que el esfuerzo personal, el esfuerzo individual, se puede sentir como si fuera algo insignificante en la inmensidad del mar. Y por eso, desde la perspectiva mía, quiero causar mayor énfasis para que la gente entienda ese impacto en donde uno cree que lo que hace no tiene ninguna relevancia, y por eso quiero dar mayor énfasis en una gota en el mar. ¿Cómo me ayudo o cómo me acuerdo yo que debo de hacer ese énfasis? Pues primero puedo hacer que esta frase, las palabras o alguna palabra en específico, puedo yo ponerla en negrita, de tal manera que mi código personal es esto que estoy haciendo, es el código que yo manejo como Ramiro Acevedo. Ustedes pueden crear el suyo a partir de estas recomendaciones que les doy. Pero si tenemos aquí este ejemplo y en el que quiero remarcar en mi lectura la frase una gota en el mar, lo que voy a hacer es poner en negrita esta frase para que mentalmente yo recuerde que todas mis frases que estén puestas en negrita es donde yo tengo que ir más lento, más pausado, donde tengo que dar una pausa mucho más remarcada, como lo que acabo de hacer, remarcada. Eso es lo que yo necesito hacer en mi lectura para que también no se vuelva plana y pueda yo generar matices en mi lectura y no sea una lectura en donde no haya matices ni cambios de volumen y esto se vuelva monótono. Tengo ya entonces dos recomendaciones. La primera, aumentar el tamaño de letra. La segunda, poner en negrita la frase, oración, palabras o palabra que quiero poner mayor énfasis en mi lectura. Luego, lo que puedo hacer también para apoyarme en mi lectura, si lo que yo quiero es hacer, por ejemplo, un silencio, para que ese silencio también comunique cosas, para marcar un momento de separación entre un párrafo y otro, entre una idea y otra, lo que puedo hacer es sombrear esa parte en donde yo voy a comenzar mi silencio. Una de las cosas que recomiendo en los cursos presenciales que he hecho es que cuando nosotros estamos leyendo un discurso, debemos de encontrar el momento oportuno en donde crear un silencio que debe de ser pensado, un silencio de quizás 3, 4 segundos, porque de esa manera voy a crear una atmósfera especial en el público. Voy a crear una sensación de certidumbre, de duda, de misterio, de suspenso, porque la gente se va a quedar como lo acabo de hacer. ¿Y qué sigue? Bueno, cuéntame más. Creo que ya se le olvidó. En el momento, miren, como seres humanos que cuando somos público, estamos muy acostumbrados a que constantemente existan estímulos, a que constantemente nuestro cuerpo esté recibiendo información a través de lo que vemos, lo que escuchamos, lo que tocamos, lo que olemos. Y si de la nada alguien está hablando, significa que en mi oído está siendo estimulado, pero se vuelve costumbre el tener que estar registrando sonidos vueltos palabras de una persona. Pero si de pronto se calla esa persona, hay un silencio que es controlado por la persona que da el discurso, digamos que el oído del público
va a ser, estás hablando, estás hablando, estás hablando, estás hablando, y luego hay un silencio que provoca la persona que da el discurso, y entonces el oído se da cuenta que ese estímulo se detuvo, que la persona se cayó, y si esa persona no me estaba poniendo atención, como va, ya no va a haber un sonido, una voz, entonces va a pasar que se va a poner en alerta o va a levantar la cabeza o va a poner atención en la persona que da el discurso porque estaba hablando y hablando y hablando, y si de pronto hay un silencio que puede ser así como sepulcral, de inmediato la gente regresa a ti porque ese silencio genera a veces hasta incomodidad, porque cuando hay saturación de elementos, hay saturación de estímulos, nos encanta no poner atención. Nos gusta mucho como público hacer travesuritas o estar platicando con el de al lado, estar comentando en el teléfono lo que estoy haciendo, pero cuando el sonido, la música o alguien hablando, digamos que eso me arropa porque es ese sonido que da la persona en su voz, con un micrófono, con un equipo de sonido, hace que mis pequeños ruiditos como público no se escuchen, porque si tengo aquí un hombre que me está hablando de sí, la pobreza, la libertad, y yo de la nada puedo estar tac, 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 o puedo estar con el de al lado y cuando de la nada no hay ruido, entonces puede que las demás personas escuchen mi tecleo, mi plática con el de al lado o cualquier otro ruido que yo esté haciendo. Si algunos de ustedes llegaron a ver estos capítulos del Chavo del Ocho, es justamente el efecto que pasaba con el Chavo y el profesor Girafales cuando todos hacían mucho ruido, todo el grupo del salón hacía mucho ruido, de la nada todos se callaban y el Chavo no se daba cuenta porque hablaba y siempre tenía que decir al final y algo de el maestro Longaniza, y el profesor Girafales pues escuchaba eso. Y eso mismo sucede con el público. El público es un poco mañoso, le gusta mucho autocubrirse o esconderse entre la sobreestimulación que le puede dar algo que está en el escenario o a través de un sonido, de una bocina. Y cuando, por ejemplo, no hay voz, no hay sonido, no hay música, digamos que, chin, pues no puedo hacer mucho ruido yo como público porque inmediato me van a voltear a ver o me van a cachar que no estoy poniendo atención, se van a dar cuenta que estoy platicando, se van a dar cuenta que estoy en mi teléfono, se van a dar cuenta de muchas cosas. Remarco mucho esto porque aprender a leer un discurso implica también entender cuáles son las posibles acciones que un público hace cuando está escuchando un discurso o alguien dar un discurso. Y será efectiva mi lectura en función de que yo pueda casi prever aquellas acciones que el público va a hacer cuando yo le esté hablando, de tal manera de disminuirle la oportunidad al público de estar desatento. Por eso son tan valiosos los llamados silencios, porque esos silencios o quizás un cambio de página en el que yo me detenga, agarre aire y siga hablando, pues eso lo que va a provocar es que la gente regrese conmigo, porque ya no le estoy dando ese chance de ser cubierto por mi voz, por el sonido, y de inmediato pues las personas también se callan hasta que vuelva a escucharse la voz, el ruido, las personas pueden volver a sus pequeñas travesuras. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo me acuerdo que aquí es donde debo de dar un silencio? Bueno, primero voy a hacer igual de grande el resto de mi texto para homologarlo. Lo vamos a hacer en 24, me parece que estaba. Sí, en 24. Y vamos a pensar que sino una prioridad, aquí es donde quiero darle yo un silencio por el tipo de información que viene después. Quiero
hacer un silencio que me funcione, que provoque ese momento en el que yo recupero la atención de las personas. Voy a aumentar ahora ese 24 y lo demás también tiene que estar en 24, está en 22, ahora sí, ya está todo igual. Vamos a pensar que vamos a leer desde aquí. Los últimos acontecimientos en nuestro país son la triste evidencia de que la protección civil ya no puede ser un objeto social opcional, sino una prioridad. Y ahí en esa palabra, en esa oración prioridad, lo que voy a hacer es poner en resaltador, puede ser amarillo, puede ser verde, en el código que ustedes quieran. Si está impreso, si lo van a imprimir, sí les recomiendo que sea un resaltador o inclusive tomar después un lápiz color rojo o algún color o algún resaltador y poner esa marca en la oración en donde yo necesito recordar que ahí debo hacer un silencio importante, más remarcado, para que más o menos suceda así. Los últimos acontecimientos en nuestro país son la triste evidencia de que la protección civil ya no puede ser un objeto social opcional, sino una prioridad. Hemos viajado desde la ciudad que es señalada como la más violenta del mundo, pero estamos aquí para decirles que en Acapulco también suceden cosas buenas. Entonces notan cómo entre prioridad y el hemos viajado es donde dice mi silencio. Otra técnica pues es hacer un tanto más obvia las indicaciones que yo me puedo autodar y poner aquí la palabra silencio. Pero no se los recomiendo mucho porque a veces las personas cuando están leyendo un discurso se pueden equivocar, se pueden poner nerviosas y ese nervio va a provocar que vayan a decir la palabra que está puesta como si fuera un guión, como si fuera un guión de película, un guión para radio. Alguna persona que no controle, que no se acuerde cómo van las cosas o que a veces nos toca redactar el discurso, pero no soy el que lo lee y aunque yo le explique a la persona que se lo redacté cómo lo debe de leer, a veces se les olvida. Y a lo mejor puede pasar algo como los últimos acontecimientos en nuestro país son la triste evidencia de que la protección civil ya no puede ser un objeto social opcional, sino una prioridad. Silencio. Va a pasar que la persona puede llegar a decir la palabra aunque esté en corchetes, en los paréntesis, más bien, los paréntesis, corchetes. Por eso estoy desempleado. En los paréntesis. Y eso pues no nos va a ayudar. Yo no recomiendo mucho el poner palabras porque sí de pronto puede suceder que las vamos a decir. Se nos va a olvidar que son meras indicaciones y las vamos a terminar diciendo. Entonces puede ser muy incómodo decir, sino una prioridad, hago una pausa. Y se rompe toda la magia en mi discurso. ¿De acuerdo? Voy a revisar un poco los mensajes para ver si alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera hacer saber. Y ahorita regreso con lo que estaba explicando. Yayo Sam, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que andes por acá. Entonces, el silencio funciona como un estímulo auditivo. Sí, es correcto. Cuando ustedes hacen ese silencio, van a provocar que la persona se vuelva a conectar con ustedes, insisto, porque están muy acostumbrados a que escuchar, 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 y si de nada hay un silencio, es como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se cayó? ¿Aplaudí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Las acotaciones pueden causar confusión al momento de la lectura en público. Ajá, justamente eso. Cuando estamos leyendo un discurso y, bueno, muchas gracias, Yayo, por tus palabras a través del chat. Me encanta que estés por acá y que algo yo te pueda dejar
aprendizaje esta tarde. Y quien más ande por aquí o se tope con el video más adelante, aunque ya no esté en vivo, pues ponga sus preguntas y evidentemente revisaré los mensajes que pongan como comentarios. Si tengo la oportunidad, siempre los voy a responder. Les decía entonces que yo les recomiendo mejor trabajar a través de colores como este resaltador, porque de esa manera yo no pongo acotaciones o pongo indicaciones en paréntesis, en negrita y en cursiva, que pueden provocar inclusive que la persona no se acuerde y lo termine diciendo, y eso va a causar, como dice Yayo, pues una confusión. Entonces no es muy recomendable eso. Bueno, ya llevamos hasta ahorita 3 recomendaciones para una lectura efectiva. Voy a recapitular para quien se acaba de sumar al video. Lo primero es aumentar el tamaño de forma exagerada a mi texto, porque soy la única persona que lo va a ver, que va a leer la hoja o que va a ver la pantalla. La segunda recomendación es poner en negrita aquella frase, palabras o palabra que yo necesito remarcar y poner mayor énfasis cuando yo vaya a leer mi discurso. Y la tercera recomendación que llevamos al momento es que los silencios son muy buenos cuando los hago de forma intencionada entre un párrafo y otro, entre una idea y otra, para poder recuperar la atención de mi público. ¿Y cómo voy a recordar que tengo que hacer un silencio? Pues puedo poner un resaltador en la última oración o en la última parte de ese párrafo, y sé que en esa parte, cuando yo diga prioridad, ahí es donde debo de hacer mi silencio, un silencio intencionado de 3-4 segundos, y luego voy a leer el siguiente párrafo. Entonces, como ven, llevamos 3 recomendaciones que hay que utilizar para poder leer de manera más efectiva un discurso. ¿Cuál es la siguiente recomendación que yo les doy? Sigan escribiendo lo que quieran preguntar ahí en el chat, para eso es. Y además para no sentirme solo. Les decía que hace rato, nadie más va a leer la hoja, nadie más va a ver lo que ustedes traen en el documento, a menos que sean de esas personas que dicen gracias, se bajan del podio y siempre dejan sus hojas en el podio. Así que ya sea el maestro de ceremonias o el de la persona que hace la limpieza o alguien siempre va a encontrar el discurso. Pero si ustedes no son de esas personas, mi siguiente recomendación es poner comas o poner cuanta coma sea necesaria, porque nosotros en una lectura normal pudiéramos no hacer tantas pausas, pudiéramos no hacer el uso de tantas comas en nuestro diálogo cotidiano, no lo hacemos tanto porque nos hemos habituado a no hacerlo. Cuando yo voy a dar un discurso, sí es necesario poner más comas de lo normal, porque esas comas me van a ayudar a ir haciendo las micropausas donde debe de ser y darle una personalidad, darle un carácter y una intención al discurso. Si yo solamente me conformo con las comas normales, que quizás desde pequeños nos han dicho que solo una coma por oración, o no debes de usar más de 3 o 4 comas por párrafo. Eso en redacción, quizás para hacer un libro, una novela, un cuento, pudiera funcionar. Si quiero hacer un reportaje científico, a lo mejor. Pero para efectos de la lectura de un discurso, es mi discurso y yo tengo que ponerle más comas. No, bueno, el abuso de comas, no sé si exista la palabra comear. Eso ahí se lo dejo de tarea, y si alguien sabe, pues también dígalo para todos saber. Pero el tema aquí es poner más comas de lo normal para que yo pueda recordar siempre en qué momento debo de hacer esas pequeñas pausas. Y tienen que ser, la colocación de la coma tiene que ser perfectamente pensada. Híjole, cuando ustedes lean un discurso, todos esos silencios, esas micropausas, esas inflexiones de la voz, todo está pensado, todo está ensayado.
Nada es casualidad y nada debe de ser fortuito. Y los únicos que conocen cómo va el guión de toda esta historia son ustedes. Por eso pongan las comas que sean necesarias, porque es su texto. Ejemplo, dijo la Madre Teresa de Calcuta alguna vez que a veces, y aquí yo quisiera poner una coma porque es justo donde necesito hacer esta intención de a veces, sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar, y aquí vuelvo a poner otra coma, pero el mar sería menos sin esa gota. En menos voy a poner otra coma porque ahí en menos necesito darle otra inflexión. Menos, y ven cómo ya antes había solo unas 3 comas y ahora hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 comas. Y pues para, digamos, la vieja escuela de la literatura o de un maestro de español, pues sí, se va a brincar porque ¿cómo estás poniendo tanta coma en un párrafo tan chico? Pues se trata de eso, porque es un discurso y necesito poner las comas que sean necesarias. Voy a hacerlo con un segundo párrafo. Muy buenas tardes a todos los presentes. He de ser breve y libre en mis palabras, y aquí pongo una coma, y ustedes ponen la coma porque pueden preguntar, oiga, pero ¿dónde pongo la coma? Ustedes vayan leyendo el texto que han hecho y créanme que su propia cabeza les va a ir diciendo en dónde se detienen a respirar y en dónde van sintiendo que la intención debe caer y en qué momento, digamos, la oración termina y las comas van a ir colocándose solas. Se tiene que hacer de esa manera para que cuando ustedes lean su discurso se escuche de forma orgánica y no de forma forzada, casi casi como es que aquí yo no puedo hacer una pausa, pero me las estoy autoimponiendo o porque me dijo un maestro en un video que debo de poner muchas. Ustedes deben de sentir en qué momento su cuerpo y su mente y el texto se van compaginando y es ahí pongo coma, ahí pongo coma, ahí pongo coma. Muy buenas tardes a todos los presentes. He de ser breve y vivo en mis palabras, coma, porque me atrevo a decir, y aquí otra vez como coma, me atrevo a decir que nos sentimos, otra vez coma, en familia. Pues al igual que don Luis Elizondo, coma, compartimos un objetivo común. Ahí sí ya son 2 puntos, es una pausa más marcadita, el compromiso social. Entonces, miren cómo hay ya 2 párrafos que tienen más comas de lo que normalmente podríamos poner, porque aquí yo estoy dándole ya una personalidad, una pausa, una fluidez especial para mí y que de esa manera estoy dándole un carácter y una personalidad a mi discurso. Vamos a ver cómo se escucha poniendo esas pausas con las comas. Dijo la Madre Teresa de Calcuta alguna vez que a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos sin esa gota. Muy buenas tardes a todos los presentes. He de ser breve y libre en mis palabras, porque me atrevo a decir que nos sentimos en familia. Pues al igual que don Luis Elizondo, compartimos un objetivo común, el compromiso social. Y ahí ustedes tienen cómo voy haciendo estas divisiones entre oración y oración para poder darle un carácter a mi discurso. Si después de 3 o 4 lecturas están convencidos de que creo que ya esta coma definitivamente está de más porque ya me di cuenta que no estoy llegando a nada poniendo esa coma, pues la pueden quitar. No porque la pongan en un momento significa que ya hay para siempre, no. Ustedes van a ir regulando en qué momento coloco la coma. Vamos a hacer un efecto de depuración. Lo vuelvo a leer y voy a decir aquí donde creo que la coma está sobrando. Todo esto es donde ustedes se sientan más cómodos, ¿de acuerdo? Dijo la Madre Teresa de Calcuta alguna vez que a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos sin esa gota. Entonces, esta la voy a quitar porque creo que no tiene caso hacer pausa entre el menos y el sin. Muy buenas tardes a todos los presentes. He de ser breve y libre en mis palabras porque me atrevo a decir que nos sentimos en familia. Aquí puedo quitar esta coma y leerlo así. Muy buenas tardes a todos los presentes. He de ser breve y libre en mis palabras porque me atrevo a decir que nos sentimos en familia. ¿Ven cómo ahí cambia también el sentido? Pues al igual que don Luis Elizondo, compartimos un objetivo común,
el compromiso social. Y ahí, por ejemplo, podemos hacer lo que decía hace rato. Quiero esta palabra darla con mayor énfasis y por eso le voy a poner negrita para yo recordar que ahí debo de hacer remarcar más. Pues al igual que don Luis Elizondo, compartimos un objetivo común, el compromiso social. Y ahí remarco, compromiso social. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos una siguiente regla y la regla es poner las comas que sean necesarias para que ahí pueda yo hacer mis pausas e ir dándole un carácter y una fluidez muy de mí, muy del estilo de la persona que da el discurso, que en este caso sería cualquiera de ustedes o a quien le vayan a escribir el discurso o este que estoy haciendo a través de este ejercicio. El uso de las comas, como menciono, le va a dar una personalidad. ¿Y por qué hablo de dar una personalidad? Porque si no va a ser una lectura plana, se va a convertir en una lectura que no va a llevar algún tipo de emoción y no va a provocar un impacto tan fuerte en las personas que me están escuchando. Por eso tengo que poner más comas de lo normal. Bueno, entonces recapitulando, las comas, la negrita en las frases con mayor inflexión, con mayor énfasis, aumentar el tamaño de mi letra y la otra era poner algunas palabras en sombreado, en resaltador, donde yo vaya a hacer un silencio, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahorita con eso ya podemos tener una oportunidad de dar un discurso pues mucho más con una oportunidad de fluir de mejor manera, digamos. Voy a revisar si hay algún comentario en el chat y ya de ahí seguimos porque ya vamos, son las 6:40 y a las 7 vamos a terminar. 6:50 en realidad, 6:55. Ya yo ando poniendo atención ahí, muchas gracias. Me gustan mucho sus talleres, siempre les doy uso en mis proyectos personales. Ay, gracias. Podríamos decir que en el escrito del discurso es válido romper con los esquemas conservadores de la redacción con el fin de tener apoyos visuales durante la lectura, sí, exactamente. Justo como lo dijo él, de forma más profesional y no yo, de una forma toda escueta, sí, así como lo dijo ya. De eso se trata, no hay que quedarnos con estas reglas de la vieja escuela de ser muy estrictos con el uso de la coma en cada párrafo, no, tenemos que poner las comas que sean necesarias. ¿De acuerdo? Bueno, pues sigo por acá. Si alguien se encuentra con el video igual y no lo quiere ver, aunque sea compártalo, comparta el video para que más personas puedan llegar a ver el video. Yo también lo voy a hacer porque desde que empezó la clase no he compartido el video, pero lo voy haciendo con mucha discreción sin dejar de estar haciendo la clase. Bueno, hasta aquí parece que todo va claro y la siguiente recomendación que yo les quiero dar lo voy a encontrar por acá. Aquí está. Miren. Hay una parte de mi discurso, este que estoy usando ejemplo, en el que estoy utilizando números. Miren, esto que ves por acá. Cuando nosotros leemos un discurso, si nosotros lo redactamos y nosotros lo vamos a leer, quizás no aplique tanto esta regla, pero si ustedes son aquellas personas muy picudas que se dedican a redactarle el discurso al presidente, al senador, a la regidora, a la diputada, sí les recomiendo que los números o las fracciones o las fechas, todo lo que tenga número siempre se haga con letra, porque puede pasar que las personas, que incluso puede ser que hasta ustedes, por los nervios, la presión que están sintiendo cuando tienen un público muy grande, en lugar de decir 365 días, o se les olvida cómo se lee la frase. Entonces imagínense que si yo les pongo estos ceros, no voy a hacer esto, ahí está, listo. Vamos a pensar que el año dura todos esos días, ¿eh?
y yo estoy leyendo, estoy bien metido, estoy en el mood, estoy bien enfocado dando mi lectura y de la nada me topo con esa cantidad que no me acordaba que la puse. Y pues por el miedo, por los nervios, por la efusividad que le estoy dando, pues posiblemente no diga el número correcto o me trabe o me detenga y pierda yo toda la magia porque me voy a topar con el número y voy a guardar un silencio, pero ese silencio no va a ser provocado o intencionado como el que les decía hace rato. Va a ocurrir que al detenerme en ese número, me voy a quedar callado porque estoy tratando de recordar cómo se lee esa cantidad y por eso no voy a hacerlo de forma adecuada. Voy a leer, los invito a ser un México que viva y transpire la solidaridad, y ahí. Y así me voy a quedar porque no sé cómo se lee, porque de pronto mi vista me puede engañar y pareciera que dice 360.500 o a lo mejor yo digo 3.605, pero chin, y ese cero que digo que son los centavos, no, pero no hay centavos en los días del año. Y voy a decir los 36.050 y con dudas, no, a ver, perdón, y bueno, voy a trastabillar y ya no dije bien mi discurso, cuando la cantidad es 36.050. Y puede que ni yo mismo que lo escribí no lo sepa decir. Peor aún, redactar el discurso a una persona y que esa persona a lo mejor es muy buena, tiene mucha capacidad intelectual, tiene muy buen nivel académico, pero justo en ese momento la cabeza no le ayudó y no supo leer la cantidad como debe de ser y se va a equivocar, va a ser el oso, el escándalo y van a acabar ustedes despedidos y desempleados. Entonces, no hagamos eso. Si es una cantidad muy chica, por ejemplo, si digo 36, pasa. 365 puede funcionar porque son cantidades que estamos muy habituados a escuchar porque todo el tiempo llegamos a poner atención y sabemos que el año pues dura 365 días. Pero si fuera una cantidad que no la estamos escuchando constantemente, no nos va a ser familiar, no va a haber esa conexión con nuestro marco de referencia y no la vamos a decir adecuadamente. Por eso, en todo caso, tendríamos que escribir la cantidad. Vamos a retomar lo de 36.050 y yo lo que haría sería 36.050. Y así le tengo que redactar yo el discurso a las personas o ustedes redáctense el discurso para que su cerebro no los traicione y lean la cantidad en letra, no en número, para que suceda así. Los invito a ser un México que viva y transpire la solidaridad los 36.050 días del año y no por temporadas. Entonces ven cómo no hay manera, no hay presión porque no me estoy deteniendo a ver, a que mi cabeza acomode la cifra y diga, así se lee, sino que me estoy yendo y estoy leyendo tal como sigue mi redacción. Entonces, ese es un siguiente consejo que les puedo dar en el tema de leer cuando tengo cantidades muy grandes, y sobre todo cuando hay ceros ahí de por medio, hay ceros raros y de pronto no recordar cómo se lee o como les decía, peor, que me toque redactar el discurso a alguien y ese alguien no lo leyó, no lo repasó, no lo ensayó, se topa con la cantidad y bye, no la supo decir. Y después bye ustedes. Así que mejor con letras si son cantidades muy grandes o son cantidades mucho más complejas de leer así de rápido si son las cifras. Muy bien. Checo si hay algún comentario por acá. Yayo, como quiera, somos humanos y tanto tener una mezcla de idiomas como alternar entre numéricos en un escrito provoca que nos detengan a prestar toda la lectura. Por más pequeño que sea, no somos robots para leerlo automáticamente. Buen detalle lo de escribirlo con letras. Muchas gracias, Yayo. Y pues seguimos por acá. Ya. Lo mismo sucede también con los números romanos, cuando a veces en nuestro discurso tenemos que poner números así. Por ejemplo, vamos a agregarlo un poquito más acá. Muchos tienen. Y voy a poner una frase como, fue a finales del siglo XVI, lo voy a poner así.
cuando Shakira conquistó a Piqué. Estoy jugando, no vayan a decir, bueno, y este maestro, no. El tema aquí es que si yo estoy, a mí se va a poner, utilizando este tipo de numeración romana, puede ocurrir lo mismo que les dije hace rato, que o yo no me acuerdo cómo se lee ese número, o la persona que está leyendo ese fragmento del discurso, o ya ven como estas exposiciones de equipo como, ay, voy a leer mi parte, ahora vas a leer tu parte. Lee esa parte del discurso y lo vamos a compartir y tú terminas el discurso y nos aplaudes. Pero resulta que por alguna situación, no todos los que pasaron a leer el discurso o no todos los que pasan a dar la exposición en la clase son los que se encargan de redactar todo. Así que si ustedes meten un número en romano, puede llegar a pasar que la persona no se acuerde cómo se leen los números romanos. Y cuando esté leyendo, otra vez va a haber un silencio, pero un silencio involuntario porque está tratando de recordar cómo se lee esa cantidad. Pues imagínense, si yo les dijera, si la L vale 50, la X vale 10, esto, este 5, 1, 2, 3. A ver, díganme ustedes qué número es este. Voy a buscar en el chat a ver si alguien me sabe decir qué número es ese que acabo de poner. Es LXV 3 palitos. ¿Alguien sabe? Si alguien sabe, escríbanlo y se gana todo mi corazón. Bueno, pero como el tiempo es oro, aquí no puedo esperar. Si la L vale 50 y la X vale 10 y esto vale 5 y esto cada uno vale 3, estaremos hablando que es L más 50 da 60, este 5 es el número 68. Entonces, obviamente no existe todavía el siglo 68, pero supongamos en un ejemplo burdo, digo, para no hacer tan básica, tan simple la clase, si estamos pensando en que yo voy a poner este número romano en mi texto, se me puede volver a olvidar cómo van los números romanos porque también no es algo, eh, nuestra vida, o al menos aquí en México, todo lo hacemos a través de los números arábigos, a través de la numeración que hemos aprendido desde pequeños. No es muy común que alguien incorpore a su vida todos los días y a cada momento los números romanos. Y si no, pues también hágase presente para saberlo. Pero si tenemos esto, otra vez, no se autosaboteen y mucho menos manden al paredón a una persona que va a leer su discurso y que esa persona mucho menos se acuerda cómo se leen los números romanos y va a pasar que no lo va a saber leer y se va a callar y a lo mejor va a hacer alguna finta como de, ay, tratando de disimular que no lee, que se borró o que algo pasó o que está cortado o que no se imprimió y se va a ir sobre el siguiente renglón o se va a saltar ese número porque no sabe cómo va. Entonces, si ustedes quieren hacer eso, aunque lo más adecuado cuando uno hace lo de los siglos, pues digamos que la RAE nos dice que debemos utilizar los números romanos. En el caso de los cursos tendríamos que decir en el siglo XV, o podríamos decir en el siglo 68, como hace rato tenemos ese número. Entonces, así tendríamos que redactar nosotros los siglos. Los siglos en un discurso se deben de escribir con letra, no con el número romano, porque si no puede ocurrir lo que les decía, que se me olvide cómo se leen los números romanos, porque la persona que está leyendo esa parte no lo sepa decir y se quede bloqueada y valió todo. Entonces vamos a dejarlo así como ejemplo, pero es lo que yo les quiero decir. Cuando hagamos esta redacción para un discurso, eso es como un guión para radio y en el calor de la lectura se nos puede ir, como hace rato bien mencionaba Yayo, que no somos humanos perfectos, se nos puede ir la onda. Quizás siempre hemos leído bien los números, pero en este momento no nos pasa eso
y no nos podemos confiar tanto. Por eso los números arábigos en cantidades muy grandes, retomando la recomendación anterior, escríbanos en letra. Y los números romanos, cuando se quieran referir a alguna fecha, algún siglo en especial, escríbanselo siempre también en letra, para que no haya dudas a no saber leer ese número romano y vaya a haber problemas con su lectura y eso provoque nervios, provoque ansiedad y se vaya toda la basura en su discurso. Entonces tengan cuidado con eso. Vamos por acá. Ajá, sí, sí son 68, bien por acá. Y bueno, eso hasta ahí con el tema del discurso. Hasta aquí. Y lo que voy a hacer, bueno, voy a dejar de compartir la pantalla un momento porque me voy a cambiar a otra pantalla. Y lo que vamos a hacer ahora, ya antes de irnos, es ponerles una siguiente regla. Voy a cambiar la pantalla. Creo que sí. Bueno, la última recomendación de la clase es lo siguiente. Las comas se cantan hacia arriba, los puntos se cantan hacia abajo. ¿Qué significa eso? Ahí está. Significa que mis comas en una lectura de un discurso, la coma, yo al ir leyendo mi texto, voy a hacer que la palabra que va antes de la coma, por ejemplo esta, voy a poner así, más grande, la palabra que va antes de la coma, que es esta, la palabra arriba, yo tendría que hacer una especie de cantadito o tendría que hacer una inflexión en mi voz de tal forma que se vaya hacia arriba, arriba, el sonido va hacia arriba, porque cuando tengo un punto como esto, la palabra que va antes de un punto se tiene que cantar hacia abajo. Notan cómo hay una diferencia entre si me encuentro una coma, la palabra que va antes de la coma tiene que tener una curvatura hacia arriba como hacia arriba, a diferencia de hacia abajo. Notan cómo ustedes mismos hacen que el sonido se vaya hacia abajo. No digo hacia abajo, es hacia abajo. Y las comas se cantan hacia arriba. No tiene que ser tan exagerado y tan pronunciado porque si no, pues puede que nos tachen como de norteños buchones o nos vamos a escuchar cómicos cuando quizás todo mi discurso es de lo más serio y solemne. No hagamos una intención tan remarcada como hacia arriba, hacia abajo, algo sutil para que de esa manera la gente entienda en qué momento estoy yo terminando un párrafo, estoy terminando una idea y en qué momento cuando digo las cosas hacia arriba es porque sigue otra cosa. No tan como arriba, cosa. Y de eso se trata cuando yo estoy leyendo. Para que cuando al final de todo esto, cuando yo dé mi última oración y que esa última palabra, por tener el punto antes, yo la cante hacia abajo, el decir la palabra hacia abajo es una especie de código de ya acabé, hasta aquí terminó mi discurso. Y es cuando la gente me va a aplaudir o sabe que ahí terminé. Porque si yo leyera y mi última palabra, la última palabra de todo mi discurso, la cantara hacia arriba, el propio sonido que se va hacia arriba hace que el cerebro diga, ah, falta otra parte, falta más. Y luego
Y si yo lo hago así y digo, ya acabé, la gente se va a confundir porque de verdad ese sonido de hacia arriba se interpreta como todavía hay algo más por decir. En cambio, si yo hago que la voz se vaya hacia abajo, es decir, he terminado, punto final. Entonces, esa es la manera más efectiva de remarcar que el discurso ha terminado. Vamos a pensar que estoy acá. Vamos a tomar esto lo quiero porque de hecho ni siquiera existía. Voy a bajar todo esto para que se pueda ver en una sola hoja. Ahí está. Creo que aquí se ve en toda la imagen. Voy a cambiar de pantalla y les voy a poner nuevamente el documento en Word. Ahora sí, listo. Este es el final de mi discurso. Aquí ustedes ven cómo en mi última oración tengo mis signos de admiración que van hacia abajo, que evidentemente tienen la connotación del signo de admiración, pues es de que tienen que ser todo hacia arriba o con mayor gozo, pero pues también puedo hacer que ese ustedes se vaya hacia abajo y se entienda que he terminado con mi discurso. Voy a leerlo, esta última parte del discurso, con la recomendación que les dije de las comas y de los puntos, para que noten cómo hay una diferencia entre la palabra que se va hacia arriba y la palabra que se va hacia abajo. Los invito a ser un México que viva y transpire la solidaridad los 365 días del año y no por temporadas. Pues como bien expresó Fernando Fernández Font, sacerdote jesuita, los que gozamos mucho más ha sido a costa de los que menos tienen. Muchas gracias. Qué privilegio es estar aquí con ustedes. Entonces ven cómo el ustedes se va hacia abajo. Voy a remarcarlo todavía más para que noten cómo si hay una diferencia y hay una intención y un carácter en la lectura cuando yo hago que mis comas se van hacia arriba y los puntos hacia abajo. Los invito a ser un México que viva y transpire la solidaridad los 365 días del año y no por temporadas, pues como bien expresó Fernando Fernández Font, sacerdote jesuita, los que gozamos mucho más ha sido a costa de los que menos tienen. Muchas gracias. Qué privilegio es estar aquí con ustedes. Entonces notan cómo hay esa variación y a partir de eso le doy forma a mi lectura y es una lectura efectiva. Entonces con eso estamos terminando la clase de hoy. Ya estoy sobre los 58 minutos. Pues me dio mucho gusto haber estado con ustedes en este rato, en esta hora. Yo sé que no son clases tan largas ni profundas como tal vez les di a algún alumno cuando fui maestro de salón, y pues ahora las circunstancias nos obligan a hacerlo de esta manera, pero pues confío y deseo que este ratito de charla, porque ni siquiera es como una clase tan rígida como luego yo los maltrataba en el salón, sino que es como algo para estar con el cafecito, con el refresco, una bebida y como, sí, también está platicando. Y pues de alguna manera ahí uno la aprovecha. Pero pues es una manera más relajada de ir agarrando tips que créanme siempre van a marcar la diferencia. Pues quiero hacerles el recordatorio de los lugares en donde me pueden apoyar si lo quieren hacer, si le encuentran valor a mi trabajo. PayPal.me Ramiro Acevedo MX. Ustedes son muy habilidosos, son muy duchos en el manejo del PayPal, pues a través del PayPal me pueden hacer llegar sus donativos, sus aportaciones voluntarias, la cantidad que quieran, máximo, mínimo, no importa. Y si no, en el texto van a encontrar los números bancarios. Muchísimas gracias por haber estado acá conmigo. Yo soy Ramiro Acevedo y recuerden que si algo no va bien, haz que funcione.